capítulo 11, versículos 12 al 19. Esa es la lectura bíblica en la que tenemos basado el mensaje de hoy. Entonces, yo lo que quisiera comentarles antes de iniciar con el mensaje es que este mensaje nos habla de dos eventos diferentes que en cierta apariencia podrían parecer que no están relacionados el uno con el otro, que son un tantito irrelevantes y que uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero lo que vamos a ver en esta noche, en el mensaje esta noche, es de que estos dos relatos están conectados el uno con el otro y que Jesús utiliza estos dos eventos para darnos una enseñanza muy poderosa. Entonces lo que queremos hacer es que queremos romper este pasaje en dos y hablar primero del primer evento, que es la historia del árbol de higos. Y el segundo evento es cuando Jesús entra al templo. Entonces vamos a dividir eso y vamos a iniciar leyendo la primera sección. Yo sé que ya lo leímos al inicio del servicio, pero me parece que es bueno que lo leamos otra vez, y la señora Kim nos va a estar haciendo el favor de guiarnos con la lectura bíblica. Va a estar ahí en su pantalla, entonces usted puede sacar sus Biblias y si no, si prefiere estarlo leyendo de su pantalla, pues también lo puede hacer eso. Entonces adelante Kim, guíanos por favor en la lectura bíblica. Claro. Jesús maldice la higuera. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos le oyeron. Amén. Muchísimas gracias, Kim, por la lectura. Qué bárbaro, qué acento tan maravilloso. Es un acento así, mezclado entre acento español con acento colombiano y con acento mexicano. Mucha ver. Pues sí, déjenme iniciar con una oración por la meditación y ya después continuamos. Señor, ponemos en tus manos la palabra de hoy para que tú nos hables por medio de tu palabra, para que tú, Señor, también mantengas la señal que estamos mandando a todos los demás, a todas las casas que están conectadas con nosotros en estos momentos, que mantengas esta señal fuerte, que mantengas esta señal bien cimentada, Señor, para que el enemigo, Señor, no afecte nuestra comunicación en esta noche, que tu palabra pueda ser llevada a cada hogar de una manera veraz, de una manera comprensible, de una manera, Señor, donde podamos sentir que tú eres el que está hablando a nuestros corazones. Guíanos, pues, Padre, que seas tú el que hables en esta noche y no nosotros, tus siervos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. 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 Kim, te quería preguntar, ¿alguna vez, no, antes de preguntarte quería empezar por la segunda pregunta, más bien la pregunta inicial que quería hacer en esta noche es si tú crees que las apariencias pueden ser engañosas. ¿Qué te parece a ti esta cuestión de que las apariencias pueden ser engañosas? Pues claro que sí, yo creo que sí, las apariencias sí pueden parecer engañosas, sí. Las apariencias engañan. Bueno, Claro. otra pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado donde hubo algo que parecía como una buena promoción, algo que parecía muy prometedor, pero que resultó siendo un engaño, que resultó siendo algo que no era lo que parecía? O sea, que aparentaba ser muy bueno, pero que resultó siendo un fraude, por decir. Sí, claro que sí. Desafortunadamente, me ha pasado varias veces eso en particular, pero tantas veces que ni quiero realmente compartir a cada uno. Pero lo que sí puedo confirmar es la manera que me sentí después
me sentí engañada, me sentí decepcionada, me sentí tal vez enojada, triste, frustrada. Mm, Sí. sí. Ah, tienes razón. Yo estoy de acuerdo contigo que puede ser frustrante cuando somos engañados, pero también yo quisiera comentar que tenemos que tener mucho cuidado porque sabes que también puede ser engañoso el pecado. El pecado puede ser muy, muy engañoso. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero ¿sabes lo que me gusta de las enseñanzas de Jesús? Lo que me gusta de las enseñanzas de Jesús es que nunca se pone aburrido. No como yo cuando predico, que de repente soy medio aburrido, pero en la enseñanza de Jesús es siempre vibrante, siempre interesante y nunca sabes lo que va a pasar. Por ejemplo, tenemos un evento que puedes decir que es irrelevante para mi vida, pero cuando te das cuenta que hay muchas capas ahí en la enseñanza de Jesús. Y ese es el caso del pasaje del árbol, de este árbol de higos. Es un pasaje donde a lo mejor tú piensas que es absolutamente irrelevante para mí, mas sin embargo hay una gran lección que se empieza a desarrollar ahí precisamente ante nuestros propios ojos. Y eso es bien interesante. Fíjate bien, esa mañana cuando Jesús iba saliendo de Betania, iban rumbo al templo. Entonces nos dice la palabra del Señor que cuando iban pasando por el camino, a lo lejos Jesús vio un árbol de higos que se veía frondoso. Cuando digo frondoso me refiero a que tenía muchas hojas, o sea, estaba lleno de hojas. El árbol se veía muy hermoso. Jesús sintió hambre, entonces se aproxima al árbol, pero grande sorpresa, el árbol estaba vacío, no tenía frutos. Ahora es muy importante entender que esta nos dice la palabra del Señor que no era la temporada de higos, o sea que estaban fuera de temporada. Y un árbol fuera de la temporada de higos se vería así más o menos. Ahí tienen un árbol de higos fuera de la temporada que se ven exactamente como se ven todos nuestros árboles, excepto el evergreen, como se ven todos los árboles aquí en Canadá durante el invierno, ¿verdad? Entonces parecía como que estaba medio muerto y definitivamente que no tiene vida en él, que no tiene frutos. Entonces, pero otra cosa que es bueno saber, que dicen los expertos que el árbol de higo es interesante porque cuando empieza la temporada de higos, antes de que el árbol empiece a producir las hojas, empieza a producir el fruto. O sea, el fruto sale antes de las hojas. Entonces, si pasaba que tú ibas por el camino y de repente veías un árbol que estaba de higos, que estaba frondoso, por lógica, tú ibas a pensar, ese árbol ya tiene higos porque el higo sale antes que las hojas. Y por eso Jesús cuando ve este árbol va, pero cuando se acerca y lo examina, se da cuenta que el árbol está vacío, que no hay comida en él, que no hay nada que se puede comer en él, solamente hojas. Y entonces Jesús maldice el árbol. ¿Por qué fue Jesús a maldecir el árbol? ¿Por qué crees tú que Jesús maldice el árbol? Bueno, ¿tú crees que sería algo completamente irracional o random, como dijeran nuestros jóvenes? Pues la respuesta a eso es que no, no y no. Lo que pasa es que este árbol estaba dando una apariencia. Les voy a enseñar una fotografía de un árbol de higos en medio de la temporada. Este es un árbol de higos en la temporada. Y así es como se veía este árbol al que se acercó Jesús. Se veía ya frondoso. Entonces este árbol estaba dando una falsa apariencia, una apariencia que decía, hey, mírenme, yo estoy lleno de frutos, hey, mírenme, yo ya estoy adelantado que todos los demás en la temporada, cuando en realidad estaba vacío, cuando en realidad en el árbol no había nada que comer. Ahora, Kim, ¿tú crees que Jesús tiene algo que nos quiere enseñar de esto? Seguramente sí. Pues sí tiene razón. Hay aquí una oportunidad que Jesús está tomando para enseñarnos algo muy importante. Y esto, para entender, primero tenemos que preguntarnos una vez más, ¿por qué Jesús maldijo el árbol de higos? La respuesta a eso es simplemente porque estaba dando una apariencia
falsa, una apariencia falsa. Jesús maldijo este árbol porque estaba dando una apariencia que estaba lleno de frutos cuando no lo estaba. Estaba siendo entonces engañoso. Le faltaba el fruto. Este árbol se veía hermoso por fuera, pero por dentro estaba vacío. El árbol no estaba llevando a cabo su propósito, porque el propósito del árbol no era el verse hermoso por fuera. Aunque es lindo encontrarnos un árbol que es frondoso, un árbol que produce mucha sombra, pero el propósito principal de un árbol de frutos es no dar unas hojas lindas, pero es dar fruto precisamente para que el viajero cansado y hambriento pudiera alimentarse del mismo. Pero este árbol pues no lo estaba haciendo así. Entonces ustedes se preguntarán, y eso es una buena pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, lo primero que tenemos y estamos completamente seguros es de que a Jesús no les gusta. A Jesús no le gustan las falsas apariencias. Jesús desprecia profundamente las falsas apariencias. Él no está tan interesado en qué lindos nos veamos por fuera. Él está interesado en lo que hay en nuestro corazón. Hay veces que nuestro exterior es exuberantemente hermoso, así como Kim es exuberantemente hermosa. Pero hay veces que cuando estamos exuberantemente hermosos por fuera, nuestro corazón está desconectado de esa realidad. Nuestro corazón está viviendo una realidad completamente diferente. Entonces, cuando a veces nos vemos muy bien por fuera, por dentro podemos estar quebrantados, por dentro podemos estar completamente desconectados, por dentro podremos estar llenos de enojo, llenos de ira, llenos de odio, llenos de miedo, llenos de pánico, llenos de dudas, completamente faltándonos fe, etcétera, etcétera. Ahora, no estamos diciendo aquí que si esa es mi realidad, si yo estoy quebrantado por dentro y estoy lleno de todos estos sentimientos negativos, no estamos diciendo aquí que entonces Jesús ya no me ama. No, pero lo que sí, porque lo único que necesitamos hacer, si esa es nuestra realidad, es confesar, arrepentirnos y acercarnos a Jesús y pedirle, Jesús, cambia mi corazón, cambia mi realidad. El problema está cuando nos sentimos más confortables, cuando estamos más a gusto pretendiendo ser lo que no somos. ¿Sí me entiendes? Cuando es más a gusto, estoy más a gusto pretender que amo a Dios cuando en realidad no lo amo. Cuando estoy más a gusto decir que soy seguidor de Jesús, cuando en realidad no soy seguidor de Jesús. Entonces, cuando hay ese tipo de desconexión y estoy contento con esa desconexión, ahí es el problema. Pero si descubrimos eso en nuestras vidas y lo confesamos y le pedimos a Dios que nos dé frutos, el fruto del arrepentimiento, el fruto del cristiano, Dios nos toma, nos perdona, nos trae un avivamiento personal y empezamos a producir frutos y de eso no hay la menor duda. Entonces, simple y sencillamente, si decimos que somos cristianos, debe de haber una evidencia que avale esta declaración. Es como que si yo digo, yo soy doctor, yo soy doctor, te hago una operación aquí. Tú vas a decir, no, espérame, déjame ver alguna evidencia. ¿Tienes algún diploma? ¿Tienes alguna recomendación? ¿Tienes historia laboral? ¿Has trabajado ya como doctor? Y si no hay ninguna de esas cosas que pudieran avalar mi declaración, mi afirmación de que soy doctor, pues seguramente tú vas a tener mucha duda y no me vas a creer que soy doctor, ¿verdad? Entonces, eso es simplemente, si decimos que somos cristianos, entonces debe de haber algún tipo de fruto como resultado de esa declaración. Después llegamos a la segunda parte del mensaje donde dice que Jesús entra al templo y Kim va a leer la segunda parte del pasaje. Adelante, Kim. Jesús despeja el templo. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo,
Las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. Amén. Así es, esa es la palabra del Señor. Entonces así llegamos a la parte donde Jesús limpia el templo. Y yo quisiera que ustedes empezaran a pensar cómo esto se relaciona con la historia del árbol de higos. Después de este evento, entonces Jesús entra al templo. Y cuando entra en el templo, un evento nuevo empieza a suceder. Y lo que pasa es que Jesús empieza a él empieza a voltear las mesas de los que estaban ahí cambiando dinero, de los que estaban vendiendo animales para el sacrificio, de los que estaban vendiendo palomas, y les pide que se salgan del templo, no de una manera, sí, por favor, sálganse del templo, pero de una manera más agresiva, y porque dice que Jesús estaba enojado, estaba molesto. Entonces, si los saca de ahí, entonces porque lo que pasa es que teníamos ahí una comunidad que en el exterior se veía como una comunidad vibrante, como una comunidad que estaba sirviendo al Señor, pero Jesús no está impresionado con lo que aparentaban, porque Jesús obviamente él se da cuenta de lo que había dentro de sus corazones. Así es que él saca a todo mundo. ¿Por qué está haciendo Jesús esto? ¿Estará él actuando de una manera irracional, creen ustedes? ¿O hay algo muy significativo dentro de todo este caos? Bueno, la respuesta es sí, sí y sí. Hay algo importante que Jesús nos va a enseñar. De hecho, si ustedes tienen sus Biblias, esto no lo tengo en la pantalla, pero si ustedes en sus Biblias tienen Marcos y regresan al capítulo 11, versículo 11 de Marcos, o sea, un versículo antes de donde iniciamos la lectura de esta tarde, si ustedes leen el versículo 11, se van a dar cuenta que algo sucedió la noche anterior. Kim, ¿nos harías el favor de leer ese pasaje, por favor? Claro. Marcos 11:11. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Amén. Pues aquí nos dice este pasaje que la noche anterior de este caos, que la noche anterior de este momento cuando Jesús maldice el árbol y cuando Jesús voltea las mesas de los cambistas y los que vendían los animales para el sacrificio, que la noche anterior Jesús estuvo en el templo. Es el mismo templo, solamente había un solo templo, no es que él estuvo en otro templo, es el mismo templo. Dice la palabra que él vio todo, que él examinó todo y después se fue y regresó a Betania a dormir. ¿Por qué crees tú, Kim, que Jesús no hizo la limpieza del templo la noche anterior? ¿Por qué se habrá esperado hasta el día siguiente? ¿Qué crees tú? Pues no me atrevo a adivinar lo que estaba pensando Jesús en ese momento, pero yo trato en mi propia vida, en ocasiones a donde veo cosas que no estoy de acuerdo, trato, no siempre hago, pero trato de no reaccionar, tal vez tomar una pausa y en ese momento dar el beneficio de la duda a las personas que están involucrados y pensarlo para luego dar una reacción, o no reacción, pero de dar una respuesta o mi opinión sobre la situación de una manera intencional. Y de una manera más apropiada, tal vez. Sí. Amén. Yo creo que tienes toda la razón. De hecho, algunas de las respuestas que yo he escuchado es de que tal vez Jesús no quería hacer una escena la noche anterior, o que Jesús quiso darles otra oportunidad y regresar a un tiempo, a una hora diferente, pues para ver si las cosas habían cambiado o si todo estaba igual. No sé, y yo creo que nadie sabe
la respuesta a esto claramente. Lo que sí nos damos cuenta, de lo que sí estamos seguros es de que esto no fue una reacción, no fue una acción como una reacción de enojo, sino que fue algo que fue bien pensado, no fue irracional, pero aquí había una oportunidad que Jesús iba a utilizar para enseñarnos una lección muy importante. Y la lección importante que Jesús nos quiere dar es que Dios quiere que su casa sea llamada casa de oración. Que su casa sea casa de oración. Jesús trajo el primer gran avivamiento al templo. Jesús trajo el primer gran avivamiento al templo. ¿Y qué fue lo que tuvo que pasar para que esto fuera posible? Lo que tuvo que pasar para que esto fuera posible, o sea, el avivamiento, Jesús tuvo que limpiar todas las cosas que había ahí que estaban distrayendo a las personas de estar enfocadas en Dios. Porque para que haya un avivamiento en mi corazón, tengo que quitar las cosas que me están distrayendo de estar concentrado, de estar enfocado en Dios. Entonces, aquí te va otra pregunta, Kim. Ya casi terminamos, ojalá no se me hayan dormido todavía, pero una pregunta que quisiera hacerles a ustedes, pero no me pueden contestar, entonces Kim la va a contestar por ustedes. Si esta escena se repitiera nuevamente y Jesús está aquí en nuestros días a punto de entrar al templo nuevamente, pero el templo no es el templo, sino que el templo es la iglesia de hoy, la iglesia local. Entonces, si Jesús fuera y entrara a la iglesia, repitiendo esta escena, ¿qué crees tú, Kim, que Jesús encontraría en la iglesia que quisiera él limpiar, que quisiera eliminar de las cosas que él observaría y que quisiera quitar para que pudiéramos concentrarnos en Dios? ¿Qué crees tú? Es una buena pregunta y creo que en lugar de las cosas que vendían en el mercado, yo creo que Él examinará nuestros corazones. Entonces, para mí es una pregunta muy personal, una buena meditación que deberíamos cada uno pensar en ese momento o varias veces, que yo creo que esté más bien el corazón. Tienes razón. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto es una pregunta bien personal. Porque si decimos que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que somos la iglesia, entonces, y si estamos diciendo que Jesús viene y entra a la iglesia a examinar de cerca lo que está pasando ahí, todo lo que estamos pensando es una imagen de Jesús analizando nuestro corazón, porque nosotros somos la iglesia. ¿Qué es lo que va a encontrar en mi corazón que me está distrayendo de estar completamente enfocado en Dios? ¿Qué es lo que Jesús puede encontrar en mi corazón que está previniendo que haya un avivamiento en mi vida? ¿Qué es lo que puede encontrar Jesús en mi corazón que a Él le va a disgustar tanto que lo va a querer limpiar y que lo va a querer quitar? Y fíjate que no necesariamente tienen que ser cosas que parecerían muy malas. No estamos hablando necesariamente de cosas que podrían parecer malas como odio o como intención de matar a alguien o robo o algo así. Pero puede ser que estamos tan distraídos creyendo que estamos sirviendo a Dios, que estamos tan distraídos sirviendo a cualquier otra cosa, o sirviendo en mi familia o en mi comunidad, distraídos con todo este tipo de cosas que parecían ser muy buenas, pero que nos están distrayendo de estar concentrados en Dios. Lo que pasa es que si Dios no está al centro de mi vida, todo lo demás sale sobrando. Pero cuando tengo a Dios al centro de mi vida y lo que hago, lo hago como un resultado de que Dios está al centro de mi vida, entonces ahí sí hay bendición y ahí sí hay fruto. Porque lo que quisiera recordar es que en el Antiguo Testamento Dios utiliza constantemente la imagen del árbol de higos, para representar a Israel. Y luego en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 15, Jesús compara la relación de él y la iglesia con el viñedo y con las ramas del viñedo, hablando nuevamente de la necesidad de tener frutos, de producir frutos, de ser fructíferos. Entonces, para concluir, seamos lo que decimos que somos. Parecería una contradicción en sí mismo o parecería que estoy siendo redundante. Pero no, el mensaje esta noche es que si yo digo que soy algo, entonces debe de haber evidencias
que avalen, que apoyen, que soporten esa declaración. Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, debe de haber evidencias de mi cristianidad. Si yo digo que amo al Señor, debe de haber evidencias de que amo al Señor. No puedo decir que amo al Señor y vivir una vida de odio, de destrucción, de amargura. Si decimos que somos cristianos y que amamos al Señor, necesitamos producir el fruto del Espíritu para que vaya de acuerdo a esta declaración, que apoye nuestra declaración. Creo que es Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, que nos habla de los frutos del Espíritu. A ver, ¿cuáles son esos frutos del Espíritu? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Bueno, yo los repito. Los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, gentileza y también self-control, autocontrol. Seguramente la palabra es diferente, pero ahorita la que se me viene a la mente es autocontrol, porque lo tengo aquí en inglés, self-control, autocontrol. Templanza, esa es la palabra que está en español, templanza. Bueno, pues ahí lo tienen. Si yo digo que soy cristiano, debo de producir esos frutos para que cuando Jesús venga y examine mi vida, mi corazón, de una manera cercana, no encuentre mi corazón completamente vacío. No tiene nada de malo, no es que Jesús no te va a amar si hay una desconexión entre tu corazón y tu apariencia, pero el problema es cuando estamos más a gusto aparentando lo que no somos. Ahí es el problema. Entonces, que lo que aparentamos vaya de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. No es fácil. Ninguno de estos frutos del Espíritu Santo son fáciles de obtener, y yo les digo personalmente, estoy en ese proceso luchando y pidiéndole a Dios que Él me dé los frutos del Espíritu Santo, pero lo que no está bien es que estemos contentos andando por ahí sin frutos. Arrepintámonos delante del Señor, pidamos perdón por nuestra falta de frutos, vengamos delante de Él, confesemos lo que hay en nuestro corazón que no pertenece ahí y pidámosle que Él nos dé los frutos del Espíritu Santo. Bueno, oremos y así quedamos despedidos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo juntos. Te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú sigas revelando lo que hay en nuestro corazón, lo que a ti no te agrada, que no te gusta, Señor. Lo que necesitamos confesar, Señor. Te pedimos que tú nos des los frutos del Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que en estos tiempos de conflicto, en estos tiempos de crisis, necesitamos más que nunca experimentar en nuestras vidas paz, paciencia, bondad, gozo, benignidad, templanza. Ayúdanos, Señor, a practicar los frutos del Espíritu para con nuestras familias también. Porque dentro de esta crisis entramos en estrés y empezamos a reaccionar de una manera no muy amorosa para con los que nos aman más. Ayúdanos, Señor, a practicar estos dones, Señor, para con los que están más cercanos a nosotros, y que no caigamos víctimas del pánico, que no caigamos víctimas de la desolación, que no caigamos víctimas del enemigo, Señor, pero que podamos seguir viviendo más unidos a ti y unidos, Señor, con nuestros familiares. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.